Es importante que en electroterapia nos hagamos con un simulador de circuitos electrónicos sencillo, simple, y uno muy interesante es el LT Spice 4. Es gratuito, aunque la plataforma en la que corre es en Windows, no en Linux. Podemos bajarlo de esta página web. Aquí vemos es Linear Technology y nos bajamos aquí en esta zona. Vemos que tenemos el download para Windows y para Mac. No lo hay para Linux. Si describimos el LT Spice 4, lo primero que tenemos que activar es el inicio de un nuevo esquemático. Con este nuevo esquemático va a aparecer la posibilidad de que empecemos un nuevo circuito. Tiene las típicas opciones de abrir, guardar, configurar el panel del programa. Una vez que hayamos abierto un nuevo esquemático, se activan nuevas funciones, como la función de correr o parar la simulación. A la vez tienen una zona para hacer zoom. Con esta opción el circuito ocupa toda la pantalla. Luego tienen otras opciones propias de la simulación para ver qué trazado queremos simular. Y hay aquí también una zona que es la de cortar, copiar, buscar. Asimismo, vamos a tener una zona para las impresiones, para imprimir. La zona que más nos interesa para montar los circuitos va desde este punto, que es el cableado, hasta este de aquí, que es la zona para buscar los componentes. Después tenemos opciones de mover y trasladar y opciones de hacer y deshacer, rotar, reflejar, poner texto y poner órdenes. Es muy interesante acudir a tutoriales para aprender el manejo. Hay varios PDFs en internet, pero hay uno muy interesante. Se trata de un blog sobre electrónica en el que se describe detalladamente y con bastante profundidad, tanta que nosotros realmente como fisioterapeutas no la necesitamos, pero si nos detenemos en los tipos de simulación y sobre todo en esta primera y segunda parte para aprender el manejo, nos permite conseguir un dominio suficiente de este programa. Para iniciar un ejemplo y ver cómo funciona el programa, vamos a basarnos en lo que hemos llamado la caja de prácticas. Vamos a delimitar una parte que sería la caja de prácticas y lo primero que vamos a hacer es dibujar esta caja que no tiene ninguna influencia eléctrica. Lo primero vamos a ponerle una línea continua que no sea interrumpida y gruesa para que se vea bien en el vídeo. Y vamos a dibujar un rectángulo. Ese rectángulo va a representar lo que nosotros hemos llamado la caja de prácticas. Continuamos viniéndonos a este punto de los componentes, y en los componentes lo primero que vamos a escoger va a ser una fuente de corriente o una fuente de voltaje, que es en lo que habitualmente vamos a trabajar, o bien con una fuente de voltaje o bien con una fuente de corriente. ¿Cuándo escogemos una fuente de corriente? Pues cuando estamos trabajando en corriente constante, y cuando en una de voltaje, en voltaje constante. Estas fuentes nos van a permitir luego ajustar sus parámetros. Vamos a escoger una, le damos a OK y le vamos a poner aquí con el botón izquierdo. Para desactivar esa opción pulsamos el botón derecho y ya tenemos el cursor libre.
Tenemos que rotarla porque normalmente va a indicar la punta de flecha, indicaría el positivo, y normalmente el positivo siempre se suele poner hacia arriba. Elegimos una de estas dos manos, con el botón izquierdo seleccionamos y luego con control R rotamos esta fuente y la recolocamos. La colocamos ahí, por ejemplo. Vale, con el botón izquierdo desactivamos. Ahora vamos a diseñar un paciente formado por una resistencia y un condensador. La resistencia y el condensador tienen acceso rápido. Vamos a poner aquí una resistencia. Y ahora vamos a poner esta a simular al paciente. Y desactivamos con el derecho y vamos a buscar un condensador. Que lo vamos a poner aquí. Vamos a darle valores. Y para darles valores nos ponemos encima de la resistencia, con el botón derecho pulsamos y aparece aquí una ventana en la que vamos a poner, por ejemplo, entre 500 y 1000 ohmios, pues vamos a poner, pues, por ejemplo, 700 ohmios. Si le pongo 700K sería 700.000 ohmios. Aquí al condensador también con el botón derecho nos aparece, ponemos un valor entre 100 nanofaradios y 500 nanofaradios. Vamos a poner, por ejemplo, un valor de 300 nanofaradios y de momento no hay más que ajustar. Y ya tenemos. Los vamos a unir y ese conjunto va a formar lo que será el paciente, porque el paciente realmente está formado por una resistencia y un condensador. A ver, ahora. Esto va a significar el paciente, ¿vale? Desactivamos este cursor pulsando a la derecha. Ahora vamos a unir pasando por la caja. Nos venimos al trazado, al dibujo de los cables, subimos un poquito, pulsamos con el izquierdo, venimos aquí, pulsamos con el izquierdo, vamos a atravesar la caja por aquí. La caja no tiene ninguna influencia eléctrica. Aquí, por ejemplo, y ya hemos unido con este nodo una parte. Ahora, la fuente, volvemos a unirla por aquí. Vamos a atravesar la caja por aquí, que coinciden más o menos, y ya tenemos el circuito con el paciente. Si recordamos, la caja de prácticas consistía en que cuando la energía pasa por ella, nosotros disponíamos de unos conectores, de unas bananas, en las que aplicábamos las ondas de osciloscopio para hacer su correspondiente análisis. Una de las cosas que tiene la caja de prácticas es que en el cable negativo, en esta zona, interponíamos una resistencia de un bajo valor para que nos leyera la onda. La vamos a rotar mientras esté seleccionada, control R, y vamos a poner aquí esa resistencia. Desactivamos la opción de la resistencia con el pulsador derecho, entramos aquí y la vamos a poner, por ejemplo, en 10 ohmios. Entre 5 y 10 ohmios está bien. La ponemos en 10 ohmios, ya le tenemos su valor. Tenemos que recordar que si no ponemos los valores no va a funcionar la cosa. ¿Ven? Entonces, este punto, en esta zona, aquí tenemos que colocar la masa. Si no colocamos la masa o la referencia de 0, el sistema no va a funcionar. Unimos esa masa con un pequeño cablecito. Entonces, este punto es al que vendrían las dos pinzas de masa de las sondas de osciloscopio. ¿Vale? Los puntos activos de osciloscopio tienen que venir, el que mida la onda de intensidad tiene que venir
a esta zona y lo vamos a marcar con un circulito que no tiene ninguna influencia eléctrica. No tiene ninguna influencia eléctrica, pero este circulito lo vamos a dibujar tal que aquí, que ahí indicaría un conector que sería el que nos mide, tomando este punto con la masa, es el que nos mide las ondas de intensidad. Y vamos a hacer otro circulito, vamos a dibujar otro circulito en este punto, que sería el que nos va a representar el punto o la toma donde serían las ondas de voltaje. A la vez le vamos a marcar en unos nodos que se marcan con esto, que a este, si lo vamos a poner aquí, le vamos a llamar onda de voltaje, O mayúscula V. Vamos a marcar la onda de voltaje y se lo vamos a colocar tal, bueno, ahí mismo. Y aquí vamos a poner otro nodo que sería el de la onda de intensidad. Onda de intensidad, que la vamos a poner por aquí, por ejemplo. Entonces la onda de intensidad sería en este tramo de cable y la onda de voltaje se tomaría en este tramo de cable. Nos resta por programar la fuente, y esta fuente que sustituye al estimulador. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle un nombre y vamos a llamarle estimulador, pero bueno, ponemos una abreviatura Steam para que no sea el nombre muy largo. Ponemos estimulador y ahora tenemos que programarle y darle parámetros. Vamos a darle unos parámetros que equivalgan a la corriente de Traver. Vamos a simular la corriente de Traver. Le damos con el botón derecho y aparece esta ventana, pero esta ventana simplemente nos pide un valor y nosotros queremos hacer una programación más profunda. Entonces nos vamos a esta opción que hay aquí y en esta opción, como vemos, podemos dejarla como una corriente continua o corriente directa, que sería, digamos, la que nosotros llamamos galvánica, pero o una pulsada o una sinusoidal alterna. Tenemos varias opciones. Vamos a escoger la pulsada y con la pulsada nos aparecen aquí una serie de opciones que tenemos que rellenar para programarla adecuadamente. Primero, como es una fuente de corriente, aquí le vamos a poner los miliamperios de inicio, que serían 0 miliamperios. Después los miliamperios máximos, vamos a ponerle, por ejemplo, 15 miliamperios. 15 miliamperios. Después vamos a saltar aquí, que aquí tenemos el tiempo de subida. Como los pulsos son cuadrangulares, podríamos ponerle 0, pero siempre suele utilizarse un breve tiempo para la subida, entonces le vamos a poner 0.1 nanosegundos. Tenemos que marcar el tiempo con nanosegundos. Este es el tiempo de bajada del pulso. También le vamos a marcar 0.1 nanosegundos y vamos a notar que no va a influir prácticamente en nada en la forma. Tiempo de mantenimiento 2 milisegundos, 2 ms. Y periodo, no nos pide el reposo, nos pide el periodo. Como sabemos que son 2 milisegundos de pulso más 5 milisegundos de reposo, el periodo tiene que ser de 7 milisegundos. Con estos parámetros ya tenemos programada la corriente. A ver, que se nos esconde por aquí un poquito. Vamos a sacarla y la ponemos más o menos aquí. Entonces ya tenemos que son pulsos de 0 a 15 miliamperios, se inician en 0, tenemos 0,1 nanosegundos de subida del pulso, 0,1 nanosegundos de bajada, 2 milisegundos de pulso y 7 milisegundos de periodo.
Lo primero que tenemos que hacer para programar la simulación es ir a simulación, editar la simulación y nos vamos a encontrar con varias opciones de simulación. A nosotros las dos que más nos van a interesar va a ser la primera y la última. Esta última representa en forma de tabla unos valores leídos, valores de intensidad, de resistencia, de voltajes, etcétera. Y se va a usar mucho con la corriente galvánica. Como ahora estamos usando una corriente pulsada y nos interesa ver cómo se dibujan los pulsos, pues la primera opción, la transitoria, lo que nos va a hacer que se comporte como si fuera un osciloscopio. Entonces, con marcarle el parámetro de cuándo queremos que pare, en este caso, como la corriente que vamos a ver es una corriente formada por pulsos de 2 milisegundos, reposos de 5 milisegundos y periodo de 7 milisegundos, pues con poner, por ejemplo, 15 milisegundos, hay que marcar los milisegundos, tenemos de sobra para ver dos ciclos. Podemos indicarle cuándo queremos que empiece. Si no ponemos nada, va a empezar en el momento de 0. Y con esto normalmente ya es suficiente. Podemos marcarle más datos, pero ahora mismo no procede. Ya tenemos programada la simulación transitoria para que se comporte como un osciloscopio. Con estos datos los marcamos aquí y ya nos indica que vamos a tener una transitoria de 15 milisegundos. Le damos al muñequito que corre y se va a arrancar la simulación. Aparece una pantalla de osciloscopio que en principio no tiene nada, pero con el botón derecho pulsamos, vamos a qué trazado queremos que se represente y vamos a representar, por ejemplo, la onda de voltaje. La seleccionamos, la aceptamos, así que aquí ya vemos pulso de 2 milisegundos, reposo de 5 milisegundos, pulso de 2 milisegundos, reposo de 5 y así sucesivamente. Nos representa la onda a partir de 0. No sabemos si hubiera algo negativo, también la representaría y hay un pequeño puntito aquí negativo. Pero si queremos verla dividida por la mitad, nos vamos aquí, pulsamos con el botón derecho, nos vamos a ajustes manuales y vamos a ver que el máximo detecta 160 milivoltios. Vamos a ponerle, por ejemplo, 170 milivoltios, que haga pasos de 20 milivoltios, pero que el mínimo también sea de menos 170 milivoltios. Entonces eso nos va a poner el punto de 0 en el centro y ya lo vamos a ver como habitualmente lo tenemos. 0 en el centro, ondas positivas, nada en la parte negativa. Y aquí tenemos las ondas de voltaje. Nos falta ver las ondas de intensidad. Podemos verlas superpuestas aquí, pero a veces los colores se superponen y se borra una a la otra. Y una opción muy interesante que tenemos es la de añadir una nueva ventana. Vamos a hacerla más grande, esta ventana, y en esta nueva ventana vamos a poner que se vea el trazado de las ondas de intensidad. Entonces vemos que las ondas de intensidad son cuadradas perfectas y las ondas de voltaje también, bueno, salvo un piquito que tenemos aquí, un piquito en este punto de subida, y a veces un piquito. Eso va a depender de las características y de los valores de la resistencia y del condensador que hacen de paciente. Esto se ve así porque hemos puesto una fuente en corriente constante. Si hubiera sido en voltaje constante, la onda de intensidad no se vería así, cuadrada, se vería de otra forma. Precisamente para eso es importante hacer análisis con los simuladores y entender qué ocurre dentro del organismo cuando las corrientes tienen unos parámetros o tienen otros. Podemos salir de aquí, cerramos esto, ampliamos esto y volvemos otra vez al circuito. Bueno, pues vamos a dar por terminado este tutorial.